Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fase 24. Vuelvo a hacer después de mucho tiempo un formato conduciendo, hablando solo, aquí ante el volante. Acabo de salir del trabajo, voy para casita. Sé que me voy a encontrar un poquito de tráfico, pero bueno, como voy a ir tranquilo, pues os voy a ir contando un poco las sensaciones que he tenido con la segunda entrega de Rebel Moon de Zack Snyder. Esa película, esa saga galáctica que nos prometía el bueno de Zack Snyder, que se nos llegó a catalogar como la nueva Star Wars, la Star Wars de Zack Snyder, la gran ópera galáctica que todos estábamos esperando. Yo la verdad, no sé, los que más o menos seguís el podcast o los que más o menos me conocéis, porque habéis hablado conmigo sobre estas cuestiones y tal, pues bueno, sabéis que yo sí soy fan de Zack Snyder, no me escondo. O sea, a mí hay cosas de Zack Snyder que me han encantado. Me gustó mucho la película de 300, me gustó mucho, bueno, el despertar de los muertos. La película no me desagrada, la película está bien, pero el inicio, los primeros 10-15 minutos para mí es de lo mejor que se ha hecho nunca en cine de tipo zombies. Esa película tiene mucho tiempo. Luego me gusta mucho la adaptación de Watchmen. O sea, Watchmen y 300 para mí es de lo mejor que ha hecho Zack Snyder. Y luego su visión del universo DC, no voy a negar que me costó entrar, que en El Hombre de Acero, en un primer visionado no me terminó de convencer. Con el tiempo me gustó un poquito más. Luego ese Batman contra Superman más o menos me pasó algo parecido. Pero con la Liga de la Justicia, sobre todo con lo que es su corte, o sea, lo que es el corte de Zack Snyder, a mí es una película que me ha encantado. O sea, me parece una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. O sea, al nivel, para mí, esto lo digo de forma personal, para mí, al nivel de Los Vengadores Infinity War y de Los Vengadores Endgame. O sea, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, para mí es un auténtico peliculón de superhéroes con sus 4 horas y todo. Y llegaba este Rebel Moon. Es verdad que yo, con las últimas películas estas del Ejército de los Ladrones y del Ejército de los Muertos y tal, de Snyder, tampoco había terminado de entrar. A mí no me terminaron de gustar. Sí que tenía un poquito más de esperanzas con esta saga galáctica, que decía que iban a ser 6 películas, de momento van 2. Y cuando vi la primera ya dije, bueno, que recibió mucho hate, mucha gente empezó a criticar a Zack Snyder, tal, no sé qué. Yo ya dije que a mí la película no me había encantado, pero tampoco me parecía la basura que muchos decían. Mucha gente decía que la primera película era una auténtica basura, que era infumable, que no sé cuánto. Yo creo que la primera película no es un tema original, ya lo dijimos en su momento, tiene muchos problemas. Tiene el problema también añadido en esta segunda, y ya me meto en la segunda también, de que está claro de que está concebida para mucho más tiempo. O sea, no solo para una película de 2 horas. Y al mutilar esa obra, hay cosas que no conectan como deben conectar cuando dejan la película en 2 horas. Y con eso me meteré ahora. Bueno, el caso es que a mí la primera no me pareció mal del todo. Y esta segunda, yo es que la divido claramente en 2 partes. Para mí la primera parte de esta película, de Rebel Moon 2, La guerrera que deja marcas, la primera parte me parece que da vergüenza ajena. Lo digo sinceramente. Me parece de lo peor que ha hecho Zack Snyder, y en buena parte seguramente será por el tema que acabo de hablar, de que hay cosas mutiladas. Pero luego es que hay cosas que no hay por dónde cogerlas. O sea, ojo que voy con spoilers, O sea que esto es una reseña, pero con spoilers, y aviso desde ya por si alguien quiere detenerlo. Pero por ejemplo, la escena del regicidio, en la que Cora, Arceleix, termina matando a la niña, aunque luego sabremos que la niña no está muerta. Eso, con la banda sonora de los violines que están ahí presentes, jugando al mismo tiempo que está sucediendo la acción, con la banda que está ahí presente, o sea, raya entre el surrealismo. O sea, es algo que me ha parecido sorprendente a nivel negativo, pero de forma abrumadora. O sea, pocas veces he visto una escena que trate de ser dramática que me resulte tan cómica. Y me duele decirlo, con Zack Snyder, que insisto, como os he dicho antes, yo me declaro fan de Zack Snyder. Luego el tema que tiene, sobre todo el problema principal de toda esta historia, es que no es coherente
y que está mal construida. O sea, no es coherente, como decíamos antes, que haya un gran imperio que necesita grano, ¿vale? Y que la única manera que tenga sea esquilmar hasta las últimas consecuencias a unos pobres aldeanos, llevándolos al límite de tener que rebelarse. O sea, no tiene sentido. Y lo dijimos en la de la primera, pero como es el leitmotiv principal de toda esta historia, de esta Rebel Moon, o sea, por eso se revela esta luna, pues hay que decirlo, o sea, ¿qué sentido tiene que un imperio aniquile por hambre a un pueblecito si en teoría depende de ellos para coger grano? Y luego, ¿hasta qué punto es importante para todo un imperio lo que puedan cosechar 4 casuchas? Porque ahí hay 4 casas, o sea, no nos engañemos, o sea, no es una gran megafactoría de grano de donde tú puedas decir, joder, es que aquí la gente está produciendo grano a saco. Porque además, ya me contaréis qué sentido tiene, por aquí seguimos con las cosas que es que no tienen sentido, que estemos en una saga galáctica en la que hay viajes intergalácticos, en las que hay unas naves y unas armas espectaculares, y tengamos a un pueblo cogiendo el grano como en el siglo XVIII. O sea, con segadoras a mano. Tiene sentido, o sea, lo normal en este tipo de cosas, cuando un imperio va colonizando determinados planetas y determinadas lunas, lo normal es que lleve tecnología a esos sitios para que sean productivas, ya sea coger petróleo, coger energía atómica, coger grano en este caso. O sea, lo normal es montar ahí una megafactoría, llevar máquinas, o sea, si al final te hacen falta 4 personas, con la tecnología que en teoría se supone que hay en este mundo inventado por Zack Snyder. Lo hemos dicho muchas veces, o sea, la coherencia a la hora de construir un mundo imaginario es fundamental. Y claro, no vale, no, pero es que en mi mundo ya está, no, hombre, el mundo tiene que ser coherente. Y lo hemos dicho otras veces cuando hemos hablado del famoso ensayo de Tolkien, en el que habla precisamente de esto, es en los cuentos de hadas. O sea, tú puedes hacer un mundo en el que un tío pueda lanzar rayos con las manos, ¿vale? Y en ese mundo hay ciertas cosas y tal, pero luego lo que no puede ser es ser incoherente consigo mismo, con la magia que utiliza o con lo que sucede. Entonces, si haces un mundo que es ultra tecnológico, no es normal que ese imperio ultra tecnológico dependa en parte de una luna, y no de la luna en sí, sino de una aldea en la que viven 100, 200, 300 personas como mucho, en casas de madera, y que recogen el grano a mano. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces la construcción de la rebelión en sí, como dijimos en la primera entrega, no tiene sentido. Eso es insalvable. Eso da igual que la historia esté mutilada o no sea la historia, y luego partimos de que no es una historia original, de que esto ya lo hemos visto, ¿no? Con los 7 samuráis, eso de que desde una aldea pues reclutan a varios héroes para que les ayuden a resistir, a protegerse, a lo que sea, ¿no? O sea, la historia no es original tampoco. La parte que yo creo que en una versión extendida, corte del director de Zack Snyder, se va a mejorar, es en el tema de la conexión entre personajes. En esta entrega, tanto en la primera, sobre todo ahora en la segunda, hay momentos de que busca la emotividad en la primera hora de la película, que no existe. O sea, los personajes de estos héroes acaban de llegar a la aldea y ya hay una conexión de ellos con la gente del pueblo en apenas medio día, que se ve forzada, que se ve inexistente, y que intenta ahí, por mucha música que metas, por muchas frases bonitas que meta Zack Snyder, no hemos visto una creación de esos sentimientos, de esa unidad, de ese sacrificio que se está haciendo por parte de los héroes, de ir allí a ayudarles. Tratan de conectar todo demasiado rápido y no funciona. Y para mí es otra de esas cosas que chocan ahí y que no mola. No mola, o sea, es que no mola directamente. Y luego está el tema también del robot. O sea, el robot tampoco tiene mucho sentido cómo llega allí, cómo luego aparece, luego te saca algún plano chulo de él por ahí, luego aparece en medio de la batalla, también tiene ahí una conexión tremenda, pero, insisto, aquí faltan escenas, evidentemente, por lo menos ya no 1 hora, sino 2, 3 horas de escenas para que conecte todo esto, sobre todo en la parte principal de la película, en la parte en la que se intenta construir todas las relaciones, porque la parte de la batalla yo entiendo que ahí hay menos mutilación y que bueno, que lo que se añada pues podrá estar bien. Ya quiero entrar también pues porque esa parte a mí sí me ha gustado. O sea, para mí en el momento en el que empieza la batalla, cuando ya llegan estos del Imperio, empiezan ahí a repartir estopa y se produce ese encuentro,
y cómo Cora y el noviete llegan luego a la nave principal y cómo lo hacen estallar. A mí la batalla me gusta. O sea, yo sé que hay mucho hate con Zack Snyder, yo lo entiendo, ¿vale? El tema de las cámaras lentas, yo sé que hay gente a la que le empalaga, a mí me mola, es que me encanta, o sea, me gustaba mucho cómo lo hacía en 300, me ha gustado cómo lo ha hecho con el cine de superhéroes, en la Liga de la Justicia, o sea, a mí el rollo cámara lenta, esos planos que se saca Zack Snyder, esas escenas que son a veces, eso son pinturas en movimiento, a mí me flipan. Y yo lo digo siempre, o sea, yo entiendo que hay gente a la que le sature, pues a mí me gusta el chocolate, ¿no? Yo, si hay de postre tarta de chocolate con helado de chocolate al lado, virutas de chocolate y chocolate caliente por encima, yo me pido eso. Habrá quien le empalague y diga, hombre, pon nata, pon tal, no, yo sé chocolate, yo quiero chocolate por todos sitios. Pues con el rollo este de Zack Snyder, pues a mí me gusta, conmigo conecta, o sea, ¿qué le voy a hacer? Y lo tengo que reconocer, tengo que ser honesto, ¿vale? A mí la segunda parte de la película me parece una flipada, me gusta mucho y me da pena que venga a desembocar viniendo de una construcción de historia y de personajes tan pobres, porque para mí se queda un producto cojo que para mí se me aprueba, o sea, se queda en el 5 pelado, o sea, no lo suspendo, pues porque una parte de la batalla me ha molado mucho. Entonces, pues por eso lo dejo con una, por lo menos para mí, con una buena nota, ¿vale? Y luego, el tema de la originalidad, yo creo que ya para terminar, ¿no? O sea, joder, Zack, ya que te vas a montar una historia nueva, una película nueva tal, joder, primero, lo que hemos dicho antes, la originalidad de la historia, procura que por lo menos sea una historia original, que no esté, o sea, otra vez lo mismo, ¿no? Y luego los nombres, o sea, currátelos un poco, que es que hay una que se llama Némesis, que hay otra que se llama Belisarius, tío, o sea, es que no, otro que se llama Titus, ¿vale? O sea, hay 5 o 6 nombres de los personajes que no son originales, o sea, te has inventado un mundo nuevo, pues joder, currátelo y pon nombres nuevos, pon nombres chulos, ¿sabes? Y luego, pues nada, yo no sé si a Netflix esto le va a dar lo suficiente como para seguir confiando en Zack Snyder en el sentido de que siga con esta saga galáctica, es que no lo sé, no sé si va a dar, pero si diera y Zack Snyder siguiera con este lío que se ha montado, pues para mí el consejo sería, mira, contrata buenos guionistas, coge buenos guionistas, salte tú de la parte del guión, de lo que es contar la historia, puedes tener la base, ¿no? Y dársela a los guionistas y que ellos la trabajen, pero olvídate de todo eso, dedícate a la fotografía y dedícate a dirigir la película, que eso es lo que sabes hacer, por lo menos para mí, ¿eh? Para mí Zack Snyder es un grandísimo director de fotografía y un grandísimo director de cine, pero cuando mete las zarpas en el guión, para mí es donde el conjunto se desmorona, no es un buen guionista, ni siquiera es un guionista normalito, ¿vale? Y entonces la película pues tiene cosas muy bonitas, muy chulas, pero el suflé se baja mucho porque la historia no está bien contada, como ya había dicho. Así es que nada, vamos a estar pendientes. Parece que la primera semana en lo que es tema audiencia ha ido bien, pero bueno, eso es normal, es un producto nuevo en Netflix, te lo meten ahí nada más abrir la plataforma, ha tenido mucho marketing, mucho merchandising, y va a ser en las próximas semanas pues cuando se vea si la película va a terminar de funcionar o no. Mi sensación es que va a estar muy, muy, muy por debajo de las expectativas, pero muchísimo, teniendo en cuenta que esto lo habían vendido como un nuevo Star Wars, ¿vale? Así es que nada, ya veremos lo que sucede con eso. Aquí nuestra pequeña reseña la queríamos dejar por lo menos reflejada, ya que lo hicimos con la primera entrega. Dejamos reflejada la reseña de este Rebel Moon 2, por lo tanto ya la dejamos completa. Yo creo que, como dije en su momento, no vamos a hacer programa de esta película, ya que tampoco es que nos haya apasionado, y a nosotros nos gusta hacer programas de cosas que por lo menos dentro de un nivel medio pues sea más notable que aprobado o raspado, y por lo tanto lo dejamos en esta reseña. Y no sé, dejadnos algún comentario por aquí, por esta plataforma o en redes sociales. Ya sabéis que estamos en X, en Twitter, con @fase_24, en la comunidad de Telegram, también de Fase 24. Dejamos el enlace en la descripción del audio, una comunidad en la que pues podéis participar libremente, dejar vuestras opiniones, comentar cosas de todos los productos que vamos comentando o de lo que vosotros queráis, porque para eso tenemos el grupo de Telegram. Y nada, un saludo, espero que os haya gustado esta reseña, al menos más que la película de Zack Snyder,
y nos vemos, nos escuchamos en próximos episodios, como siempre, aquí en Fase 24. Hasta la próxima.